Buen día, mi nombre es Elena Giraldo. Y mi nombre es Ana Paula Sánchez Contreras y somos estudiantes del programa de Artes Visuales. Cursamos sexto semestre y estamos viendo la materia de habilidades comunicativas, y en esta actividad de exposición oral vamos a hablar sobre la pintura. Bueno, ¿qué es la pintura? La pintura es una mezcla de técnicas. Se emplea conocimiento de teoría del color y de dibujo básico para hacer una representación gráfica. Se acude mucho a la mancha, es lo principal para la pintura. Bueno, yo pues voy a dar como un paneo general de lo que ha sido la pintura a lo largo de la historia. La pintura nace en España y Francia, pues ahí se encuentran los primeros vestigios de pinturas rupestres, que eran pinturas que se hacían sobre roca, las cuales eran utilizadas pues por las personas de su tiempo para representar los animales y sus prácticas de caza y sus prácticas en comunidad. Bueno, para realizar estas pinturas se empleaban elementos de la naturaleza, como por ejemplo pigmentos que se obtenían a partir del óxido de zinc, de manganeso, de hematita y limonita. También se utilizaban pigmentos como el carbón y la arcilla. Bueno, después de esto, quisiera aclarar que la pintura a lo largo de la historia ha servido como a diferentes misiones, y después de la pintura rupestre es importante pues exaltar la pintura ritual, en la cual la pintura sirvió para adornar templos, representar dioses y demás. Pues así fue, esto se dio sobre todo en Egipto. En este tiempo pues el arte era muy importante para las tumbas, para los faraones, y era algo que los posicionaba también como en lo más alto y ayudaba como a darles un estatus. Los pigmentos que se utilizaban en Egipto seguían siendo de origen mineral, igual que los de la pintura rupestre. Se utilizaban los óxidos y algunas arcillas. Y en este periodo en especial se utilizó mucho el azul. De hecho hay un azul que tiene como nombre Azul Egipto, en honor al tipo de pigmento que se utilizaba. Este se obtenía de una piedra llamada malaquita, entonces era azul de malaquita. Bueno, después de que la pintura sirviera al ritual, siguió sirviendo al ritual, pero al ritual católico, cristiano, que fue cuando entró el medievo. Entonces la pintura servía como para relatar lo que contaba la Biblia, para pintar pues a la gente importante de las iglesias y de todas estas entidades. En esta parte también es importante resaltar que hasta el momento el término artista no existía, porque nunca había sido como, en principio cuando fue la pintura rupestre, ellos hacían esto como en forma de registro, no se consideraban artistas. Y en el caso de la pintura como ritual, no era gente que tuviera esta vocación y quisiera dedicarse como exactamente a esto, sino era gente a la que le encontraban el talento y usaban también como un registro pues de todas estas cosas, y también para ilustrar a otra gente que tenía menos acceso. Entonces la mejor forma de llegar a esa gente para evangelizar pues siempre había sido como la imagen. Entonces esta fue la importancia de la pintura en el medievo, el poder ilustrar pues las historias de la Biblia y a su vez como dejar una evidencia de quienes habían sido las personas más importantes de pues la entidad de la iglesia. Y además pues muchas de estas cosas también le decían a la gente como maneras, o sea, implícitamente maneras de actuar, o maneras en las que se debían comportar y maneras en las cuales no. Todo esto con los mandamientos bíblicos y demás. Bueno, en esta época, como mencionaba mi compañera, eran personas que no tenían la vocación como tal, por lo que observamos en la mayoría de estas imágenes que no hay como un conocimiento anatómico. No se estudiaba el cuerpo, no se prestaba atención a las medidas. Lo que importaba era representar una imagen. Estas imágenes pues tenían como algo característico que nos hacía saber que era determinado personaje bíblico, sin importar medidas anatómicas ni nada, ni perspectiva. Entonces eso, además de que los materiales eran limitados. Por lo menos se utilizaba mucho el color violeta, el cual se obtenía de un caracol. Este caracol pues era bastante limitado, porque pues se necesitaban muchísimos para obtener tan solo una gota de pigmento.
Por lo tanto, este color era empleado para las figuras de más poder en la iglesia. Además, se utilizaban muchas técnicas, como por ejemplo la pintura al fresco, en la cual se empleaban huevos y pigmentos de origen vegetal y también mineral. Esta pintura duraba bastante, pero con el tiempo tomaba un color como cobrizo por el mismo huevo, que se descomponía con el aire. Bueno, después de esto, pues llega la época del Renacimiento, en la que pues es importante mencionar la pretensión de esta época, que fue como retomar un poco de lo que la época medieval había sucumbido pues con todas estas creencias e imposiciones de la iglesia. Entonces lo que se buscaba en el Renacimiento era principalmente traer a aquellos filósofos olvidados, aquellos ilustrados que habían dejado muchas ideas que fueron sepultadas por ser como inmorales, inadecuadas para la época medieval. Entonces en el Renacimiento también empiezan pues a haber muchos ilustrados, pues de esta época es Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, son pues personajes importantes del Renacimiento, y algo característico de estos personajes es que eran multidisciplinarios, no solo eran pintores, eran arquitectos, eran astrónomos, eran matemáticos, eran físicos. Entonces el tipo de pintura que ellos hacían, pues, y escultura, porque el Renacimiento también fue muy importante la escultura, eran pues pinturas donde se exaltaba como la figura humana, había un gran virtuosismo técnico en lo que se hacía, pero igual tenían algunos parámetros por todo esto de que ellos seguían cierta perfección, como unas medidas de ciertas cabezas que debía tener un cuerpo, o ciertas facciones, respondiendo también a algunos estereotipos occidentales. En la época del Renacimiento la pintura se perfeccionó por todos los avances científicos. Por lo menos al óleo se le empezaron a agregar resinas para que su duración fuera mejor, porque anteriormente solo se utilizaban aceites y pigmentos, y esto a largo plazo pues hacía que la pintura se fuese desvaneciendo. Entonces al agregarle resinas perduraba más. Y también cabe destacar que por el conocimiento anatómico que se tenía en esta época, las figuras humanas tenían debajo también un trabajo de dibujo, se realizaba completamente el dibujo, no era solo un esquema de líneas, sino era un dibujo terminado con luces y sombras sobre el cual se iba a pintar. Además, las pinturas se trabajaban por veladuras, no directamente aplicando los colores, sino por capas. Cabe destacar, por ejemplo, la Mona Lisa fue una pintura que se realizó en 10 años. Bueno, después del Renacimiento llega la época del manierismo. El manierismo viene a responder a un acontecimiento que fue el saco de Roma. Tras el saco de Roma se perdieron pues muchas de las obras de lo que fue el Renacimiento. Entonces lo que se buscaba, lo que pretendía hacer el manierismo era recuperar o volver a producir esas obras perdidas en el saco de Roma, lo cual no fue posible porque el manierismo resultó ser algo más como una burla, una imitación barata a lo que los grandes maestros habían hecho. Entonces ellos intentaban hacer unas figuras parecidas, un estilo similar, pero no tenían el mismo virtuosismo técnico ni la misma calidad. Entonces pues el manierismo pues ha sido muy criticado a lo largo de la historia como una mala imitación del Renacimiento. Bueno, para la técnica no era muy buena, el manejo del color seguía siendo el mismo, pero se perdió un poco el estudio de la forma que se traía del Renacimiento. El cuerpo se empezó a deformar, por lo menos la figura femenina era algo exagerada. Esto me recuerda un poco a la pintura rupestre, cuando se exaltaban algunos rasgos. Acá se exaltaban por lo menos las caderas y el estómago, se les hacían estómagos pronunciados y bastante caídos. Paralelamente a todo esto estaban ocurriendo unas colonizaciones en América, y aquí llega otra técnica que ya existía pero que no había tomado como tanto auge hasta este momento, que es la acuarela, en la cual, como su nombre indica, pues el agua es el material como principal para disolver la pintura.
Esto por su facilidad de transporte y por también la precisión. Se trabaja por veladuras y servía para hacer registros en las bitácoras. Bueno, después del manierismo y para finalizar como una cierta época en el periodo del arte llega el romanticismo. El romanticismo pues mantiene algunos caracteres técnicos que se tenían desde el Renacimiento, pero en el romanticismo empiezan a verse pues otra temática, como lo es como la temática heroica, también la temática de la naturaleza. Entonces es algo que cambia el romanticismo, es que como veíamos en el Renacimiento, en el barroco, bueno, en las épocas anteriores, muchas de las pinturas o de los retratos eran como en ambientes cerrados, en los cuales pues se notaba bastante la influencia de la luz, porque eran como habitaciones o casas. En el romanticismo se empiezan a ver ambientes abiertos, bosques y naturaleza. Eso empieza a cambiar en esa época, además de que dejan de servir tanto como a los grandes reyes o a las personas poderosas, y empiezan a reflejarse un poco más las historias heroicas y pues unos temas también literarios. La literatura empieza como a generar una parte muy importante de este movimiento, y pues en eso es lo que se mueve el romanticismo. Bueno, acá la acuarela ya no se utiliza solo como una herramienta para tomar apuntes de viaje, sino también empieza a realizarse acuarela con un fin artístico. Entonces se encuentran pues acuarelas con mucho detalle de paisajes. La acuarela, pues, como decía anteriormente, es un material en el que se emplea el agua, pero además no es solo pigmento con agua, esto contiene un aglutinante, que es una sustancia que, por así decirlo, mantiene la acuarela sujeta al papel. Esta es la goma arábica. Tras el romanticismo y como finalizando este tipo de movimientos, llegan las vanguardias al arte. Entonces la primera vanguardia que surge es el impresionismo, que es pues por consiguiente la vanguardia más importante. Los impresionistas querían romper unos estigmas que llevaban muchos años. Ellos querían reflejar el paisaje, la luz, el agua, el movimiento y ser fieles a lo que veían. Mas esto les jugó en contra para su época, porque lo que ellos querían todavía no era bien concebido para las sociedades ni para las escuelas, porque se seguían manteniendo muchos parámetros occidentales que decían que las cosas tenían que ser de una manera y no de otra, aunque lo que se estuviera viendo era otra cosa. Por ejemplo, el retratar a las mujeres con los rasgos característicos, a los hombres también, las medidas de las cabezas, cuando en realidad ellos estaban viendo cosas distintas, además de que ellos no querían solo quedarse en los retratos de personas, ni en la forma antropomórfica, sino salir al bosque, pintar, buscar en los colores. Entonces los impresionistas tuvieron, digamos, una pelea bastante dura para ser aceptados, y de hecho muchos de los impresionistas no alcanzaron la aceptación sino hasta después de que murieron, porque de hecho del expresionismo nace el Salón de los Rechazados, ya que sus obras, por ser consideradas como malas, no eran aceptadas en los grandes salones de arte. Ellos crearon su propio salón, en el cual pues exponían pues su nuevo estilo, y en realidad el impresionismo no fue aceptado sino un tiempo después de que fue concebido. En el impresionismo la pincelada cambia bastante, porque anteriormente se seguía manejando una pincelada bastante cepillada, como muy suave y con bastantes esfumados, y no con transiciones de color bastante marcadas, como acá, en la que no hay como tal una transición así suave, sino son transiciones bruscas para crear un contraste. Y al ser pinturas que se realizaban en su mayor parte en espacios abiertos, la luz era natural y por lo tanto era bastante cambiante, lo que obligaba a los pintores a trabajar de una forma rápida. Bueno, después del impresionismo, que abre la puerta a las vanguardias, entra el expresionismo. El expresionismo nace en Alemania y responde pues a una época de posguerra. Entonces
el impresionismo también es una vanguardia muy importante, pues incluye ahora los sentimientos de los artistas. Veamos también ya consagrado el término artista, por fin, en la historia del arte. Desde unos años atrás se venía implementando, pero hasta ahora el artista tenía la oportunidad de expresarse como tal con lo que estaba haciendo, de encontrar como una similitud con lo que él hacía y verse reflejado en su propia obra. En el expresionismo, los artistas buscaban reflejar o pues ilustrar la desesperación, el desasosiego, un poco también influenciados por el existencialismo alemán. Entonces, como la pesadumbre de esta época de posguerra y todo lo que había sobrevenido tras ella, porque incluso muchos de los artistas expresionistas más importantes hicieron parte de la guerra, fueron a la guerra, y cuando volvieron pues crearon todas estas obras que eran muy desgarradoras, que tenían, se caracterizaban por ser muy fuertes en cuanto a lo que mostraban. Bueno, considerando entonces el final de las vanguardias y con esto el arte moderno, pues entra el arte contemporáneo. El arte contemporáneo viene pues a traer una innovación en técnicas que empiezan digamos, a descartar un poco la pintura del mundo del arte, o empiezan a posicionarla pues en otros escenarios, como instalaciones con pintura, o videomapping en el que se hace parte de la pintura también, performance con pintura, pero la pintura entonces deja de estar simplemente colgada como se acostumbraba a ver en los museos. Entonces en el arte, incluso con el arte callejero, véase Basquiat, Hamilton, que empezaron a implementar la pintura en la calle y empezaron a darle también su valor. Entonces el museo empieza a perder como ese sentido tan importante dentro del arte, porque los artistas empiezan a buscar visibilizar su arte en otra parte. Eso también por una discusión larga en el arte, que siempre se ha dicho que el arte es para una élite, que el museo es para una élite, entonces ellos sí quieren desacralizar todo esto del arte y del museo y de quienes lo ven y de para quién es. Entonces al poner el arte al acceso de todo el mundo empieza a tener un poco acceso a lo que es el arte y empiezan a poder estar más cerca de él. Entonces en el arte contemporáneo, digamos que la pintura empieza a tener muchas variaciones técnicas, variaciones de soporte, y pues esto es lo que hace importante el arte contemporáneo. Pero también una discusión muy larga es que el arte contemporáneo con sus nuevas técnicas, con la inclusión de los nuevos medios, el performance, instalaciones y diversas maneras de hacerse, ha dejado de un lado a la pintura, lo cual me parece que es una discusión bastante difícil de tomar, porque en muchas obras aún sigue estando presente la pintura, solamente que ya no se pone en un lienzo y se expone en un museo. Es una manera diferente de verla. Y para finalizar, pues digamos, la historia del arte como tal, es importante ver cómo la pintura, como todo en el mundo, ha servido como a su contexto histórico en el momento. Entonces la pintura en el principio sirvió como registro, sirvió como apoyo al ritual, sirvió como algo novedoso que no podía quedarse atrás en el mundo, entonces las vanguardias, el movimiento, la novedad. Y ahora en el arte contemporáneo vemos muchas más expresiones artísticas diversas. Entonces la pintura y el arte han estado siempre a la par del mundo.